A ver, imaginaos la escena, ¿vale? Puede ser una final de un mundial, los Juegos Olímpicos de invierno, ese momento en el que la presión es brutal. La línea que separa la gloria del fracaso es finísima, casi invisible. Es justo ahí, en esos momentos, cuando todo, absolutamente todo, está en juego. Y para entender bien de qué va este fenómeno, vamos a viajar en el tiempo, concretamente a la final de Wimbledon del 93. Tenemos en la pista a la tenista Hana Novotná, que está literalmente a un paso de la gloria. Y es que este caso, bueno, es el ejemplo perfecto, y también súper dramático, de cómo todo se puede venir abajo en un segundo. Es que lo tenía hecho. Estaba a un solo punto, un único punto de ponerse 5-1 en el set definitivo contra Steffi Graf. Y de repente, ¡puf!, el colapso total, una doble falta, errores que nunca cometería. Y en cosa de 10 minutos, no es que perdiera un juego, es que perdió 5 seguidos. Y con ellos, el campeonato. Se le escurrió entre los dedos. Y claro, aquí es donde nos hacemos la pregunta del millón. ¿Por qué? ¿Por qué los mejores, la élite mundial, a veces fallan justo en el momento más importante? Y ojo, que no hablamos de falta de talento o de no haber entrenado lo suficiente. Es un fenómeno que en psicología tiene nombre: choking under pressure. Vamos, lo que conocemos como un bloqueo por la presión. Para entenderlo, hay que dejar la anécdota y buscar datos, buscar la evidencia científica. Vale, ¿y dónde encontramos datos que se puedan medir de forma fiable? Pues curiosamente, en la nieve. Nos vamos a un deporte olímpico de invierno que es básicamente un laboratorio natural para estudiar la presión, el biatlón. De verdad, es el escenario perfecto para ver qué le hace el estrés a nuestro rendimiento. La historia es la siguiente. Unos investigadores de la Universidad de Innsbruck se pusieron a analizar, nada menos, que 11 temporadas enteras de la Copa del Mundo de Biatlón. Buscaban un patrón, algo que se repitiera. Y es que, pensad un momento, estos atletas llegan con el corazón a 200 pulsaciones después de esquiar a tope, y de repente tienen que calmarse por completo para acertar en un blanco minúsculo. Es una locura. Analizaron miles de disparos para ver si justo al final, cuando todo se decide, la puntería se resentía. Y los números que encontraron cuentan una historia alucinante. A ver, fijaos en esta tabla. Nos vamos a la última fila, la cuarta tanda de disparos, la que lo decide todo. ¿Veis cómo el porcentaje de fallos va subiendo poco a poco? Normal, por el cansancio. Pero ojo al último disparo, el quinto. Mirad cómo salta esa cifra. Es un salto espectacular. Casi un 15%. Ahí está. Ese es el dato clave de todo el estudio. Justo en el disparo que lo decide todo, cuando la medalla está en el aire, ¡zas!, la probabilidad de fallar se dispara. La conexión entre el momento de máxima presión y el momento de máximo fallo es que no puede ser más clara. Y las conclusiones del estudio son súper interesantes. La primera, que es una paradoja tremenda, es que los atletas que van en cabeza son los que más probabilidad tienen de fallar ese último tiro. Y la segunda, que cuando se lo piensan demasiado, cuando tardan más en disparar, también fallan más. Esto ya nos da una pista clarísima, ¿no? El problema está en la cabeza. Vale, si el problema está en la cabeza, vamos a meternos dentro de ella. Dejamos los datos de fuera y nos vamos a la causa interna, a lo que pasa en el cerebro. Y para eso vamos a fijarnos en el trabajo de un neurocientífico de la Universidad Johns Hopkins, Vikram Chibb, que se dedica precisamente a estudiar cómo responde nuestro cerebro a los incentivos, a las recompensas. El experimento que diseñó es, la verdad, muy ingenioso. Cogió a un grupo de gente y les pidió que hicieran una tarea de habilidad, tipo un videojuego, mientras les metían una máquina de resonancia magnética para verles el cerebro en acción. Pero aquí viene el truco. Por hacer la tarea bien, les ofrecía dinero. A veces nada, a veces un poco y a veces hasta $100 por un único intento. La pregunta era, claro, ¿qué narices pasa en el cerebro cuando hay tanto en juego? Y aquí está el descubrimiento, la clave de todo. Resulta que con poco dinero en juego, o una cantidad normal, la gente lo hacía mejor. El cerebro lo interpreta como, oye, aquí hay una posible ganancia. Pero, ¿qué pasaba con los $100? Pues que el rendimiento se desplomaba. El cerebro hacía un clic y cambiaba el chip por completo. Ya no pensaba en ganar $100, sino en el pánico a perderlos. Lo que pasa, en concreto, es que se dispara la actividad en una zona llamada cuerpo estriado ventral, que es como el centro de recompensa del cerebro. Pero lo curioso es que, aunque esa zona se activa, lo que toma el control es el miedo a perder la recompensa. Es como si el mismo sistema que nos motiva, que nos empuja a conseguir cosas, se diera la vuelta y empezara a jugar en nuestra contra. Y claro, eso sabotea el rendimiento. Ok, ya sabemos lo que ocurre a nivel cerebral. Pero, ¿cómo se traduce eso en el error físico? O sea, ¿cómo ese miedo a perder se convierte en la doble falta de Novotná o en el disparo fallado del biatleta? Pues la psicología nos dice que hay básicamente dos caminos que nos llevan a ese fracaso.
Por un lado está lo que se llama parálisis por análisis. Esto es básicamente cuando nos ponemos a pensar demasiado en algo que sabemos hacer de carrerilla, de forma automática. Y por el otro lado tenemos la sobrecarga cognitiva. Esto pasa cuando nuestra cabeza se llena, se satura, de preocupaciones por lo que pueda pasar, por las consecuencias. Mirad, para que se entienda perfectamente lo de la parálisis por análisis, hay un estudio con bateadores de béisbol que es genial. Pusieron a jugadores expertos bajo mucha presión. ¿Y qué pasó? Que empezaron a rendir peor. Pero lo más curioso es que, al preguntarles, podían describir su propio movimiento, el swing, con mucho más detalle técnico que antes. Estaban pensando en cada milímetro de un gesto que tenían automatizado desde niños. El resultado, se volvieron más lentos, más torpes. Y la otra trampa, la sobrecarga cognitiva, se entiende de maravilla con una analogía muy simple. Es como si intentáramos abrir demasiados programas a la vez en un ordenador. Llega un momento en que se peta, ¿no? Pues a nuestro cerebro le pasa algo parecido. Esa capacidad limitada de nuestro cerebro se llama memoria de trabajo. Es como la memoria RAM. La necesitamos para concentrarnos en lo que estamos haciendo. El problema es que, cuando llega la presión, empezamos a llenar esa memoria RAM con un montón de programas basura. ¿Y si fallo? ¿Qué van a decir? ¿Y si lo pierdo todo? Todas esas preocupaciones se comen los recursos que necesitaríamos para, simplemente, hacer bien la tarea. Claro, con todo esto es muy fácil pensar que bloquearse es una debilidad, un fallo de carácter, ¿no? Pero la ciencia nos cuenta una historia muy distinta. Nos dice que este bloqueo no es un defecto. Es, en realidad, una característica más de cómo funcionamos los seres humanos, algo totalmente predecible. Entonces, resumiendo un poco todo, ¿por qué nos bloqueamos? Pues, primero, porque lo que está en juego de repente es demasiado importante. Eso hace que nuestro cerebro cambie el chip de voy a ganar a tengo pánico a perder. Y a partir de ahí, o nos da por pensar demasiado en cosas que hacemos sin pensar, la parálisis por análisis, o saturamos nuestra memoria RAM con preocupaciones, la sobrecarga cognitiva. El final, en ambos casos, es el mismo. Fallamos. Y aquí es donde está la gran paradoja de todo este asunto. No es que tengamos un sistema defectuoso en el cerebro. Al contrario, el mismo mecanismo biológico que nos impulsa a mejorar, a entrenar durante años, a buscar la grandeza, es exactamente el mismo que puede provocar nuestra caída en el momento de la verdad, cuando la presión es extrema. Y saber esto, lejos de quitarles mérito a los grandes campeones, hace que sus logros sean todavía más extraordinarios. Porque la grandeza no es no sentir la presión, eso es imposible. La verdadera grandeza es ser capaz de rendir una y otra vez justo en ese filo de la navaja donde tu propio cerebro puede ser tu mejor amigo o tu peor enemigo. Y todo esto, al final, nos lleva a una última reflexión. Porque vale, quizá la mayoría de nosotros no nos jugamos una medalla olímpica, pero todo el mundo tiene sus propios momentos decisivos. Una entrevista de trabajo, un examen, una conversación importante. La ciencia nos da el mapa de lo que pasa por nuestra cabeza en esos momentos. La gran pregunta ahora es, ¿qué hacemos con esa información para gestionar nuestra propia presión?